¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Expo Armonía, Salud y Bienestar Integral en Ti. Un miércoles más, muchísimas gracias por acompañarnos. Les presento al equipo de Expo Armonía. Ari, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Gaby, buenas noches Silvana y buenas noches aquí a todos los seguidores de Expo Armonía y también aquí a nuestro ponente del día de hoy. Hola, buenas noches Gaby, Ari, Julio. Buenas noches. Parece que estás pasando lista. Estaba pasando lista, no es cierto, ya empezamos. Pues muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Recuerden que esta plática va a ser grabada, así que más adelante la van a poder ver completita a través de YouTube. Por eso hay que darle like a todos los canales de Expo Armonía, sea en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Pues buenas noches, Julio Delgadillo, gracias por esta plática que tiene que ver con emprendimiento y pandemia, que es una oportunidad para crecer. Vimos cómo a través de esta pandemia, a muchas personas se les empezó a ocurrir sacar la receta de la abuelita y hacer pasteles o ponerse a coser, digamos, ositos que fueran en conmemoración de una persona que se fue. No sé, muchísimas ideas empezaron a surgir y sí, fue una oportunidad para crecer para muchas personas. Sí, bueno, primero, hola a todas. Me da gusto estar acá con ustedes. Me da gusto también que las personas que nos ven en sus casas, en sus trabajos, en el trayecto, pues que nos estén acompañando. Está súper padre y bueno, pues nada, aquí ando de metiche, ¿no? Sí, justo como dices tú, Gaby, definitivamente la pandemia vino a hacer un cambio social o vino a crear un cambio social importante que nos movió todo, ¿no? O sea, absolutamente todo. Más, yo creo, se notó más cuando estábamos totalmente encerrados en nuestras casas o que solamente salíamos al trabajo y nada de cafecitos, ni al chisme, ni al chat con las amigas o amigos. Creo que se notó mucho más, ¿no? Efectivamente, se notó mucho más y fue cuando empezamos como a ponernos creativos. ¿Qué hacemos en casa, digamos, para sobrevivir todos juntos? Pero también, ¿qué hacemos para sobrevivir económicamente? Sí, fíjate que justo ahorita que decías que empezaron a sacar las recetas, etcétera, me acordé de un libro que saca un señor bueno, es un chavo que se llama Jason Fried, que se llama Rework, en el que da como consejos de emprendimiento rápido, por así decirlo, o como estos consejos de cómo llevarlo más relax, ¿no? O sea, que un negocio no tiene que ser necesariamente con un letrero grande en la calle o que debe de tener todas las instalaciones listas, sino más bien es como hacer algo que necesite la gente. Y en uno de estos consejos, o uno de estos consejos en especial, es el de ráscate tu propia comezón, que significa que si tú estás necesitando algo y no lo encuentras, y no lo encuentras, y no lo encuentras, que casi no pasa aquí en San Luis, pues que tú lo puedes producir y que seguramente si tú lo necesitas, alguien más lo necesita. Te voy a poner un ejemplo. Cuando estábamos en el pico de la primera ola de COVID, porque ya la segunda y la tercera fue como ya más relajada, pues las tiendas por mi casa cerraban a las 6 de la tarde, o 6:30, no me acuerdo, una de esas dos. Entonces era la locura poder encontrar algo para cenar, ¿no? Porque luego pues soy medio tragón y ya no encontraba los tacos abiertos, por ejemplo, ¿no? O si quería unas papitas o comprar más huevo porque se había acabado, o sea, cosas de primera necesidad para la casa ya no había. Y el fin de semana ni se diga, ¿no? Que es que luego tengo este ritual de comer papitas los viernes por la noche y echar una película o ver Netflix. Y no había nada. Entonces, o tenía que correr a mediodía para comprar las papitas que me iba a echar en la noche, o de plano me quedaba tristeando, ¿no? Entonces, por ahí encontré en un grupo de estos de Facebook, alguien que se hizo llamar Chef en Casa. Y entonces tenían, pues, el servicio de diferentes cosas, de diferentes menús que hacían ellos en su casa y pues le dijeron al primo, al sobrino, a quien tuviera carro, pues, ¿sabes qué? Ayúdanos a repartir, ¿no? Entonces estaba padrísimo porque a pesar de que estaba toda la pandemia, ellos te prometían que estaba súper limpia y lo hacían con todo cuidado. Y no importaba en qué parte de la ciudad estuvieras, te lo mandaban. Obviamente quizá con un cargo extra, pero lo tenías. Yo no sé, pero estoy casi seguro que ellos hicieron millonarios con eso. Digamos, es un ejemplo de cómo esta pandemia hizo que muchas personas se tuvieran que activar necesariamente, ¿no? Claro. Bueno, ya tenemos una idea. Comida, por ejemplo. O, no sé, algo de tejido o chocolates, no sé, ya tenemos una idea. ¿Cómo iniciamos? Así, literalmente. Así como que vamos. Sí, uno de los consejos que da, no recuerdo el artículo de la revista de negocios de Harvard, es que crees un producto. O sea,
que tú empieces a hacer un producto o dar un servicio y no una marca, que son cosas distintas. O sea, la evolución de un negocio a lo mejor te lleva a tener una marca y a tener un logo y a tener muchas cosas, ¿no? Como nos enseñan en las escuelas de negocios. Pero la verdad es que es tan simple como empezar a fabricar algo o a prestar algún servicio, por ejemplo. Hace un par de años, si no me equivoco, alguien me dijo, oye, fíjate que me estaba platicando que una persona que tenía una cooperativa en dos secundarias públicas las abandonó. O sea, de repente ya nos apareció y me platicó a mí y yo le pregunté, bueno, ¿y qué hacen? ¿O qué hacía esa persona? O sea, ¿qué le hacía tan especial? Y esta persona vendía panecitos así como, no sé, creo que se llaman magdalenas, o como muffins o cosas así, pero chiquitos. Pues le dije, ¿cuántos hacía? Me dijo, pues vendía como 2,000 a la semana. Le dije, no manches, yo te los hago. Me dijo, ¿en serio? Yo sí, porque deben de saber, bueno, quizá no lo sepan, pero me encanta hornear, ¿no? Ok. Me dijo, ¿en serio? Yo sí, claro. Y resulta ser que, bueno, ya, pues, o sea, me puse a vender pan en pocas palabras, ¿no? De diferentes tipos. No tenía marca, no tenía nombre, no tenía logo, tenía muy buen sabor, eso sí. Pero, y estaba dentro del costo, ¿no? Daba una ventaja, para mí era una ventaja competitiva porque, así como loco que estoy, me puse a buscar nuevas formas de hacerlo más rápido. Entonces compré más moldes, O sea, hice toda la cadena productiva hacia atrás para que fuera más rápido y eficiente. Y entonces, pues así estuve un buen rato hasta que cayó la pandemia, ¿no? Y era algo que en realidad no me quitaba tiempo, como mucho tiempo. Entonces, ¿cómo empezamos? Así. Tú tienes algo, pues hay que buscar quién lo necesita o quién lo quiere. No importa lo que hagas, pero también hay que ser muy honestos contigo mismo o contigo misma y entender que si tú ofreces algo y nadie lo quiere, y nadie lo quiere, ya buscaste en un lado, en otro y en otro y en otro, quizá tu producto ya no esté, o no esté siendo necesitado, ¿no? Ok, entonces cuando tienes una idea es momento de hacerla crecer, de hacerla llegar. Porque muchas veces, como dices, hacemos el proceso. Primero hago mi marca, luego mi logo, luego mis etiquetas. Como que hago todo el proceso y después me pongo a hacer el producto. Entonces, es al revés. Primero el producto y luego ya veo si funciona. Pues es que, de hecho, hay una metodología que se llama Lean Startup o arranque de negocio esbelto, que habla de esto, que habla de que primero diseñes un producto, veas si el mercado le interesa, hagas una prueba de ese producto y si ves que sí va a haber interés, entonces te avientes. O sea, hay mucha teoría al respecto, no nada más se me ocurre a mí, ¿no? Y sí, la respuesta es sí. Desafortunadamente hay que entender también las condiciones socioeconómicas y políticas de México, donde, pues sí, nosotros quisiéramos tener toda la herramienta y todo lo necesario para poner un negocio, ¿no? Pero la verdad es que nuestro poder adquisitivo comparado con países como Estados Unidos o algunos otros es mucho menor. O sea, es 20 veces menor para ponerlo en cifras claras. Entonces, quizás eso no nos va a permitir tener un local de inmediato, o quizá nunca nos permita tener un local. También algo que me llamaba la atención de tu pregunta, Gaby, es, bueno, de tu argumentación, dijiste, hay que crecer. Pues no necesariamente, ¿eh? O sea, yo conozco, justo acabo de regresar al país, estuve fuera un mes en Estados Unidos haciendo diferentes cosas, y en una de mis vueltas estuve platicando con una persona que tiene acciones en Apple, en Nike, en Amazon, en Macintosh, o sea, y es la misma persona, se llama Emerson. Obviamente tiene una mansión de lujo y en Georgia. ¿Y saben cuántas personas componen su oficina? ¿Cuántas? Dos. Échenle un número, así un número, el que ustedes ¿Cuánto? quieran. O sea, te estoy hablando de una persona que gana millones de dólares por las acciones que tiene. El 4. Nada más No, él. nada más él. ¿En serio? Solo es él. Su negocio lo hace él, solamente él. Nadie más toca sus inversiones, nadie le mueve a su plataforma, nada. O sea, obviamente tiene personas que le ayudan, pues, para mantener la casota que tiene, pero no tiene un equipo de trabajo como lo pasan en las películas, ¿no? O sea, no hay una persona, no hay, no sé, una oficina o gente vendiendo acciones gritando, ¿no? Él está solo. Y te lo juro, tiene mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, hay que tener eso en mente. Sí, la idea romántica que nos han venido del emprendimiento es que nos vamos a juntar con otros que emprenden y que todo va a ser bonito y que entonces me tengo que vestir, por ejemplo, si son mujeres como con traje sastre o si somos hombres con camisa o Pues no, o sea, hay muchos emprendimientos que son muy exitosos y que puedes andar en jeans o en shorts, ¿no? No pasa nada.
Lo que importa es tu producto o el servicio que das, desde mi perspectiva, claro. Ok, entonces si no hablamos de crecimiento, ¿cómo te das cuenta de que el negocio está funcionando? O sea, no es Bueno, la es que cantidad de empleados, no es la cantidad de... O sea, ¿cómo te das cuenta? son dos cosas que hay que tener bien claras. Una de ellas es que debes de tener metas económicas, si no, no sería un negocio, ¿no? O sea, si tú vendes, no sé, lapiceros, que fue lo primero que se atravesó aquí en mi escritorio, Ok. y los vas a bordar, por ejemplo, los vas a tejer, y ya sacaste todos tus costos. O sea, estamos hablando de un chorro de procesos muy rápido, pero bueno, si hiciste todos tus costos hacia atrás y dices, no, pues yo los voy a vender a 10 pesos y me voy a ganar 8. Es un decir, no sé. Si tú dices, bueno, ¿y cómo le hago para salir con los costos? Los costos deben de incluir, obviamente, lo que tú necesitas para comer, en pocas palabras, ¿no? Eh, una de las cosas con las que más se batallan las pymes, que es finalmente lo que mueve al país, es que nos comemos las ganancias del negocio para usarlas como una cuenta o sí, pues una cuenta de débito personal, ¿no? Y es Claro. algo que nos cuesta mucho trabajo, que tiene su razón de ser, que era justamente lo que decía, que nuestro poder adquisitivo no da para tanto y entonces le tenemos que pues, empezar a alargar un poco al negocio, ¿no? Hay que entender también que hay mucha diferencia entre lo que es el autoempleo y un emprendimiento. Son cosas distintas, aunque el gobierno federal nos haya hecho creer por muchos años que son lo mismo. O sea, ellos dicen, el gobierno dice, no, pues es que se están abriendo muchos negocios, y en realidad no son negocios, son autoempleos. Un autoempleo es, por ejemplo, lo que generalmente pasó con la pandemia, que es, me quedé sin trabajo, pues ¿qué hago? Necesito seguir comiendo y necesito seguir pagando la hipoteca, la casa, el carro, o sea, o necesito todo seguir comiendo, ¿no? Entonces me autoempleo en algo que me dé dinero mientras mientras busco cómo seguir adelante. Si eso se realiza de manera sostenida y empiezo a ganar una cierta cantidad económica fija al mes, entonces ya podemos hablar de empezar a generar indicadores. Son etapas distintas de los negocios. O sea, es diferente empezar a vender, no sé, papitas y que de repente tengas algún ingreso, a que esas papitas se estén vendiendo de manera constante y que digas, ájala, pues entonces ya puedo voltear a ver a quién más le doy trabajo. Y entonces de ahí es el paso del autoempleo a una pyme, ¿no? No sé si por ahí me estoy explicando o voy muy rápido. No sé ustedes qué opinan. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, Sí. vamos bien. Nada más que nos están comentando que te falta un poquito de volumen. Me falta un poquito de volumen, deja cambiarlo. Igual me acerco más al micrófono. Sí. A ver. Dame un segundo. Lo que nos ¿Ahí está- me escuchan mejor? Sí, ahí. Sí. Ah, bueno, perfecto. Ya cambié el micrófono a mis audífonos. Ya se escucha. De hecho, por Perfecto. aquí te saluda a Gabriela Espinosa. Dice, ¿qué tal, Julio? Siempre con tus anécdotas interesantes. Sí, muchas saludos a Gaby. Ya he coincidido. Luego me invitan a dar pláticas en algunos otros lados y siempre anda por ahí poniendo atención y tomando sus notas, creo. O al menos tijereándome una de las tres cosas. ¿No? Está bien. Sí, estamos tomando nota, efectivamente. Bueno, ya tenemos una idea, ya vamos a empezar a venderla o a hacerla. Ajá. ¿Cómo nos vamos a conocer? ¿Qué recomendarías tú para darse a conocer? Redes Primero sociales. que dejen de venderle a la familia. Es que generalmente buscamos a nuestro primer círculo de influencia. Ujú. Sí. O sea, eso es lo natural. Por ejemplo, cuando alguien vende o empieza a vender panqués, voltea y le dice a la familia. El problema es que la familia se va a aburrir del panqué. O sea, a lo mejor te compran la primera vez pues como para impulsarte, pero luego ya no te van a comprar. Y eso es Sí. y eso es absolutamente normal porque pues te quieren apoyar, pero pues, no te pueden apoyar siempre. Creo que lo que señalan como las redes sociales es una buena manera de hacerlo porque son gratuitas. O sea, publicar es gratis. Pagar anuncios ya es otra cosa, ¿no? Pero publicar y publicar y publicar es gratis. Creo que esa es buena, esa es gratuita. Pueden acercarse también a grupos, creo que hay, bueno, de hecho yo colaboro con un grupo de mujeres aquí en San Luis que se llama Tangamamis. Con ellas siempre les estoy dando asesorías, si me invita en alguna de las empresas, siempre les doy asesorías que pueden hacer en ciertos temas. Y sé que ellas tienen como primero áreas de venta, o sea, dividieron la ciudad como por zonas,
y además le permiten vender, creo que el viernes, si no me equivoco, hay un día en específico donde pueden poner qué venden. Entonces está padre porque si alguien quiere comprar algo, pues se puede meter ahí a buscar, ¿no? Por ejemplo, esa es otra opción, como hacer crecer tu red a través de canales no propios. En los canales de distribución se refiere a dos cosas, a cómo vas a mover tu producto o cómo vas a darte a conocer. En los canales propios se puede decir que sean todas tus redes sociales, sea como sea que te llames, o sea, te puedes llamar tú misma con tu nombre o con tu, sí, o tú mismo con tu nombre, o puedes ya inventarle un nombre a tu negocio. Y literalmente digo inventar porque eso es lo que hacemos, inventamos un nombre. Ujú. Claro. Entonces, cualquiera de las dos opciones es buena, pero vas a tener un alcance limitado, más porque los algoritmos castigan mucho cuando apenas vas empezando, ¿no? No tienes tanta visibilidad como otras personas. Y si te sumas a redes que ya están creadas, pues a lo mejor tienes un poco más de difusión y empiezas a ganar seguidores. Esa es otra. Yo les diría que hay que tener mucho cuidado con la publicidad, entre comillas, que luego se ven. Por ejemplo, a la veces pensamos que una publicidad es cara, porque cuesta mucho dinero. Y entonces muchos negocios, yo veo que todavía muchos negocios optan por los volantes. Entonces nos dan un volante y al menos a mí si me dan un volante y voy manejando, lo agarro y lo aviento al asiento de copiloto. Porque no lo voy a leer en ese momento. O sea, o vengo cantando, o vengo manejando, o vengo viendo al perro, o lo que sea. Y si pasa el tiempo y me bajo rápido a algún lugar, ahí se va a quedar. Y ahí se va a quedar con los otros 30 que me den en, no sé, en la semana, digamos. Y entonces, esa persona que mandó imprimir el volante, que dice que, aunque pensó que a lo mejor estaba muy barato, en realidad es muy caro porque no le está trayendo ningún retorno de inversión. O sea, a lo mejor dice, no, pues pagué 500 pesos y me dieron 1000 volantes, me costó bien barato, pues, y de esas 1000 volantes no viene ninguna persona, me costó caro porque tiró 500 pesos a la basura. En cambio, si hay otra publicidad que es un poco más, digamos, cara en el sentido del desembolso económico que tiene que generar. Por ejemplo, yo sé, de hecho hace poco hice, bueno, hace tiempo hice una campaña en los principales medios de comunicación aquí en San Luis para un proyecto que lidero, y nos gastamos como 30,000 pesos en publicidad para un evento. Pero el retorno de inversión fue como el doble o el triple. Entonces, ¿fue publicidad cara o no fue publicidad cara? ¿Me explico? Sí. Hay que entender eso, que es algo que no nos enseñan. O sea, nosotros pensamos que pues, sí hay, pero no hay, etc. Sí, claro. No sé si vamos bien o si quieren o que platicamos de alguna otra cosa. No, No, vamos no, bien, está bien. bien, está bien. Entonces, puede ser redes sociales porque es gratis, pero también podemos elegir, ¿no? El público al que llega esa publicación de red social, ¿no? Depende, lo puedes elegir. mm, Puedes elegir, es que ya estamos metiendo como en cuestiones de algoritmos, pero puedes elegir el público al que llegas si lo pagas, Ajá. pero no puedes elegir quién ve tu página. O sea, en tu página solamente puedes elegir si quieres que vean mayores de 18 años o si lo abres a todo el público. Uh-huh. Pero no lo puedes delimitar demográficamente cuando estás haciendo una publicación general. Ok. Sí, pero Eso sí. ahí sí vale la pena, digamos, pagar en redes sociales. Depende, porque también el algoritmo es bien tramposo. Por ejemplo, no sé si han visto que haces un post en Facebook y te dice, promociona, dando clic aquí. Uh-huh. Sí. Si tú le das clic ahí, tiene menos impacto el anuncio que si lo haces aparte en la plataforma de comercial de Facebook. Entonces también tienes que saberlo un poco más. La verdad es que yo sé que quizá lo que estoy diciendo no ayuda mucho a lo que me están preguntando, pero prefiero ser como muy honesto y en lugar de que se queden con una idea equivocada, ¿no? De que es súper sencillo. Es importante que entiendan que, por ejemplo, hay una cosa que se llama SEO, que es la que nos hace que nos estemos más abajo, más arriba en Google cuando buscan ciertas palabras. Y Ajá. hay consultores especializados que se dedican a eso, a lograr que tu página tenga pues el primer lugar en Google, ¿no? Porque también luego nos da flojera aplicarla en la segunda o la tercera. Tengo un amigo que de hecho su nacionalidad es española, que se dedica a eso. Bueno, al desarrollo de aplicaciones, etcétera, aquí en San Luis Potosí. Tú eres consultor para poner ese tipo de plataformas, de programas en las redes sociales, como de anuncios pagados, pues. Pero es un súper experto. Entonces yo me diría, si estás empezando así, despacito, despacito, métete a grupos. Usa el Facebook Marketplace, por ejemplo. Tampoco cuesta. Y se vende bien, yo creo. Yo la verdad es que luego
hace poco pues vendí unas cosas que tenía en la casa, ¿no? Afortunadamente la casa es grande y ya eran demasiadas cosas. Entonces las puse en Marketplace y en 2 días ya no las tenía. O sea, fue muy rápido. Lo que sí les puedo decir es que si van a publicar algo, sean muy claras. Eviten hacer que el cliente batalle. Es decir, si yo voy a vender, como les dije hace rato, una pluma, le voy a poner la descripción de la pluma y de inmediato el costo. Porque la gente no quiere platicar conmigo. O sea, Sí. estamos muy ocupados todos como para decirle, inbox, inbox, inbox. O sea, si a mí me dicen inbox, voy a decir, ay, no, que sí, ya, sí tengo el precio. Entonces, yo sé que a veces lo hacemos como una manera de protección de nuestros productos, etcétera. Pero la verdad es que si tú estás haciendo algo, alguien más lo está haciendo ya en San Nicolás. Entonces, pues creo que la gente, también hay que entender que el consumidor ya cambió, ya está mucho más informado. De hecho, esta tendencia viene desde hace como 4 años. Hay un artículo muy interesante que se llama La Jornada de Compra del Consumidor de McKinsey, que es una de las consultorías más grandes de Estados Unidos, que habla perfectamente de todo esto, de cómo se genera el ciclo de lealtad, o sea, que una persona que te compró una vez te siga comprando, y generalmente todo es con base a las primeras interacciones y a qué tan transparente fuiste en las operaciones de las primeras compras. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, si alguna de ustedes o a las personas que me están viendo acostumbraba a decir info por inbox, ya elimínenlo. Es una práctica que ya está obsoleta. Ya hay que quitarlo entonces. Oye, pero también, bueno, nos ha pasado, yo también he publicado en Marketplace, que hay personas, bueno, que no leen, porque le Ajá. pones ahí, por ejemplo, vendo una pluma a 5 Sí. pesos, y luego te preguntan, ¿a cómo es la pluma? Ajá. Ya puse que 5 pesos, que es azul, que es de barril transparente, que es marca Vic, no sé, y luego me vuelven a preguntar, ¿y cuánto cuesta? ¿No te pasa? Bueno, sí, me pasa mucho, me pasa muchísimo. De hecho, le pasaba mucho incluso para publicaciones que hacíamos en específico. Entonces, tenía un asistente que se dedicaba a contestar cosas así. Y entonces, los primeros días yo la dejaba batallar un poco, ¿no? Qué malo. Pero espera, tiene un sentido educativo. Okay. Siempre esperaba que se desesperaran y que vinieran a quejarse, ¿no? Justamente de eso. Es que la gente no lee y es que ahí está la descripción, Entonces yo le decía, mira, lo que vas a hacer es hacer un archivo de texto y vas a poner con negritas precio y abajo lo pones. Y luego así, descripción y abajo lo pones. Y entonces lo único que vas a hacer es copiar y pegar. Ya. Porque la gente, o sea, no puedes educar a la gente para que lea. Es más fácil que tú te facilites el trabajo. No sé si me expliqué. Sí, sí. O sea, hay un libro que habla del círculo de influencia y el círculo de preocupación. No me acuerdo cuál es, pero es un concepto muy claro. O sea, el círculo de preocupación es todo aquello que te preocupa. Por ejemplo, si hablamos del COVID y de la variante Delta y de la variante Delta Plus, que creo que acaba de ser descubierta. Y las que faltan por salir. Y las que faltan por salir. Por salir. Pues sí, o sea, a mí me preocupa, pero en realidad yo no soy un científico y no sé, o sea, ni siquiera, es un virus que ni siquiera se ve, o sea, no es como un perro que ladre y venga corriendo que pues, yo le corro más rápido, ¿no? Pues es un virus que está ahí, no lo puedo controlar. Eso sería como la parte de, pues es que nunca leen. Lo que sí puedo controlar es, por ejemplo, haberme vacunado, seguir utilizando pues todas las medidas de prevención que nos dicen las autoridades, ¿no? Bueno, las que sí nos dicen la verdad. Pero es lo mismo, o sea, tengo que poner o tratar de controlar lo que realmente puedo controlar. Y en lo demás, pues, en realidad no te sirve estarte quejando porque solo estás gastando energía que puedes invertir en otra cosa. No sé si... Efectivamente. A ver, vamos a irnos al público de Expo Armonía. ¿Te parece bien? Venga, sí, Bueno, por supuesto. en el caso del público de Expo Armonía, hay muchos de ellos que son terapeutas. Ajá, Hay muchos de ellos que ofrecen más servicios que productos. Aplica ajá, exactamente lo mismo. O sea, si yo quiero poner un consultorio, por ejemplo, vamos a decir que de Reiki, aplica ajá. exactamente lo mismo que si fuera un Bueno, producto. sí, claro, porque, mira, yo conozco a una persona aquí en San Luis Potosí que dice saber Reiki y dice saber de cuestiones prehispánicas y dice saber, o sea, bueno, y voy a hablar en específico de esta persona porque me consta. Esa persona en específico no sabía nada de nada.
esa persona se movía a lo que le diera dinero, punto. Ah, ok. Sí. Pero ni estudiaba, ni se preocupaba, ni se preparaba, nada. Simplemente él decía, pues ahora lo bueno es lo maya, pues me voy a lo maya. Ahora lo bueno es el reiki, me voy al reiki. La. Claro. Desafortunadamente, este tipo de personas desgastan el mercado. O sea, para la gente que realmente estudia y se ha preparado, pues lo desgasta. Y entonces ya no le creen. Ujú. Lo que tienen que hacer es ser súper transparentes. Es decir, a ver, yo sé Reiki, por ejemplo, hablando de Reiki, pues no sé, lo estudié aquí, lo estudié allá, tengo este certificado, mi enfoque es este, o sea, como ser totalmente transparente al respecto y entender que también las medicinas alternativas son un mercado específico de la población. O sea, puede ser que alguien llegue con un conocimiento o con una creencia totalmente científica, pues ni siquiera te van a voltear a ver. Entonces tampoco debes de gastar tu energía en tratar de, pues, de venderle tus servicios a esa persona. Hay que tener muy enfocado, eh, pues sí, esto, a quién le quieres vender. En lo que estoy hablando voy a buscar una imagen que se llama mapa de empatía. Aquí está. Dame un segundito para poderla abrir. ¿Saben si puedo compartir pantalla? ¿La habilitaron? Buena pregunta. Ok, no tienen idea. Creemos Déjame ver. que sí. A ver, checa, creo que sí pusimos No, el anfitrión y me habilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver, vamos A picarle, a ver, a descubrir. a descubrir. Se me hace que son participantes, ¿no? Es en participante, Sí, no, en sí. compartir pantalla, ¿no? Compartir pantalla. No, porque vas a compartir la tuya. Una participante puede compartir. ¿Varios participantes? Pueden compartir. ¿Dónde de forma es? Ahí, ¿no? simultánea. Varios participantes. Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. ¿Es esa? A ver, este es el clic. Se me hace que es participantes. ¿En esta? Ajá. Ya puede. Ya, A ver, ya ahí está, esa era esa. A ver si sale, ¿eh? ahí está. Esta es la imagen, no sé si la ven. Sí. Sí. Esta imagen fue desarrollada dentro de una teoría que se llama Business Model Canvas o diseño de modelo de negocios. Y se trata de que cuando tú tengas o quieras vender algún producto o servicio, pues bueno, te imagines a alguien como tu cliente específico. Por ejemplo, si yo me imagino a Gaby, tengan en mi mente a Gaby y diga, bueno, a ver, ¿qué piensa y siente Gaby respecto a mi producto o mi servicio? Y entonces me pongo a pensar lo que realmente le importa obtener, principales preocupaciones que pudiera tener, qué inquietudes o aspiraciones tiene, ¿no? O digo, bueno, ¿qué piensa Gaby respecto a mi servicio? O sea, ¿cómo lo influye su entorno? ¿Cómo lo influyen sus amigos? ¿Qué más hay en el mercado? Que era lo que les decía ahorita. Y así cada una de estas preguntas. De hecho, si quieren, terminando la videollamada, les mando este formato para que lo puedan usar nuestras usuarias, Claro. nuestros usuarios. No, claro que sí. E incluso les mando la parte del libro donde habla al respecto. Obviamente hay muchas teorías, muchísimas teorías que dan sustento a esta imagen chiquita, ¿no? O al menos se me ocurren tres para poder llegar a esta, pero es un ejercicio muy sencillo que puede hacer todos en su casa. No sé si por ahí respondí. Sí. Sí. A ver, platícanos ese ejercicio que todos podemos hacer en casa. Pero eso era basado en el formato que acabo de mostrar. A ver, lo vuelvo a mostrar. O sea, Sí. es pensar en mi cliente final. Sí. ¿Qué es lo que está Ok. buscando? ¿Qué es lo que busca? Pero no solamente eso. Eso es un juicio que pudiera estar sesgado por ti misma. O sea, si yo digo, por ejemplo, yo soy un hombre de más de 30 años, que es mexicano, imagínate que de repente se me ocurre vender ropa para mujeres. Y entonces yo digo, pues yo creo que las mujeres quieren esto, pues voy a estar seguramente muy equivocado, ¿no? Tal vez. Sí. Entonces, esta hojita que ustedes están viendo en su pantalla, lo que hace es tratar de poner a tu cliente ideal en el centro de tu pensamiento para que todo lo que tú hagas y desarrolles lo hagas con base a lo que ellos pudieran estar pensando. Yo cuando tenía que hacer algún tipo de prediseño de mis productos o de mis servicios, lo que hacía era irme a parar donde estaban mis clientes potenciales y observarlos, Sí. como para pensar quién los podía estar influyendo, como en esta parte del entorno, como con quién se juntan, etcétera.
O, por ejemplo, cómo se visten y puedo ver qué actitud tienen en público, cómo se ven, cómo se comportan hacia los demás, porque tú puedes saber que con el lenguaje corporal te puedes dar cuenta si son amables o no lo son. Entonces, esta hojita que se llama mapa de empatía, de hecho, si lo pone en Google, así va a salir mapa de empatía, te puede dar mucha claridad sobre lo que está pasando con tus clientes en realidad, ¿no? Para evitar suponer que tú ya te las sabes todas, ¿no? Digo, es un ejercicio muy rápido, pero creo que puede arrojar mucha luz sobre esto. Interesante. Sí, porque luego uno piensa que, por ejemplo, a mí, hace mucho tiempo, una vez que trabajé, ayer, Ajá. era uno de como accesorios para dama. Y llegaban muchas cosas y uno decía, ay, ¿esto cómo se va a vender? Ya era lo primero que se vendía. Entonces, Sí, bueno, claro. justo, pero lo primero que se vendía, dices, que, o sea, como dices, pensar en las otras personas. Pues es que en realidad el cliente es el que paga, ¿sabes? Pero en el sentido correcto de la expresión. Por ejemplo, yo tengo una fábrica de muebles y creo que papá vino antes de la pandemia, mis papás no viven en México, y Sí. estaba haciendo una cajita de color rojo, rojo, así súper rojo. De hecho, era como un rosa mexicano, imagínatelo, Sí. pero en un tono, bueno, así lo pidió la cliente. Y mi papá decía, pero es que, ¿cómo lo vas a vender así? Yo, pues lo pidió. Pero es que los colores que debe llevar ese cajita. A ver, ella lo pidió en específico en ese tono, ella lo, así. Entonces, no es mi decisión. Yo nada más estoy para servirle. Y creo que eso es algo bien importante que no he dicho, que es que hay que, más bien, que hay que entender que sin importar lo que uno haga, solamente está aportando a que alguien más logre lo que quiere hacer. O sea, hay que entender que hay tres tipos de trabajos principales, que es parte de una teoría que se llama Jobs to be done, o trabajos por hacer, creada desde, o emergida desde la Escuela de Negocios de Harvard, eh, que dice que solamente hay tres tipos de trabajos principales. Por ejemplo, el trabajo funcional. No sé, Silvana, si se te pone echar una llanta, ¿qué es lo primero que haces? Llamar a una grúa. ¿Llamar a una grúa? Ajá. Pararte para acercar Bueno, si te paras, ¿y luego qué? y luego pues a ver quién te ayuda. Digo, uno como mujer es muy raro Que sepa que sepa cambiar una llanta, vamos. Ajá, pero O le entonces tú hablas necesitas, a alguien. Hablar. exacto, le hablas a alguien, ¿no? Digamos. Tu Ujú. necesidad es funcional, ¿por qué? Porque es una transacción funcional, porque nada más van a venir, cambiarte la llanta y se van a ir. Ujú. O sea, fue una transacción. Sí. Hiciste algo, te vendieron algo, hicieron algo por ti y ya acabaste. Ujú. Ajá. Esa es una parte importante de todos los trabajos. Pero también hay una parte emocional, que podría ser mucha gente que hace esto de algún tipo de arte marcial o algún tipo de meditación, que creo que está dentro de su rubro. Sí. Eh, Ellos generalmente dan un trabajo más emocional que funcional. ¿Por qué? Porque las personas que llegan ahí quieren sentirse de una manera específica. Ajá. O sea, por ejemplo, si alguien, no sé, se mete en una meditación budista, por poner un ejemplo, a lo mejor quiere sentirse tranquilo o quiere ser transportado a una emoción específica. Es un trabajo primordialmente emocional. Sin embargo, hay que entender que hay muchos competidores, porque, por ejemplo, un terapeuta como un psicólogo, a lo mejor también puede lograr lo mismo, solamente que a través de otro producto o de otro servicio en este caso. O también, no sé, hacer deporte puede ser un sustituto, un producto sustituto de esto. No está dentro del mismo rubro, pero puede ser que la persona llegue al mismo estado emocional. Entonces ahí tendríamos que elevar el pensamiento y que entrar a otras dimensiones del mismo para entender que mis competidores no nada más pueden ser los que están en el mismo rubro, sino quien logre lo mismo, sí, quien logre lo mismo para la persona. Además de ello, también está el trabajo social, o todos aquellos trabajos sociales. Por ejemplo, los trabajos sociales son aquellos que le ayudan a una persona a ser percibido de cierta manera en algún grupo social. Por ejemplo, los asesores, hablemos de los asesores políticos, les ayudan a los políticos a ser percibidos por sus votantes de cierta manera. Entonces, ese ya es un trabajo primordialmente social. Entonces, valdría la pena pensar su producto o su servicio, pues qué trabajo está haciendo, ¿no? Porque a lo mejor no está haciendo ninguno de los tres y las personas quieren seguir vendiéndolo, pues nadie se lo va a comprar porque no está siendo productivo. ¿Ve? Entonces, por eso es importante entender que la gente no nos contrata porque estemos bonitos o no, nos contrata porque podemos hacer algo por ellos para que ellos logren algo. Mientras tú mejor entiendas lo que el cliente quiere lograr, pues mejor servicio le vas a dar.
Por eso decías que era importante lo de la empatía, ¿no? Pues sí, es que en realidad es un mapa de empatía como para tratar de comprender a la persona, pero lograr realmente una comprensión necesita mucho más que un mapa de empatía, pero eso es una buena manera de empezar. Empezar con la empatía. Ujú. Ok, nos dicen que te oyes un poquito con eco. Sí, Que- es que, mira, en mis audífonos tengo el micrófono que estoy usando ahorita, Ajá. pero puedo utilizar el otro, pero creo que es con el que me oye muy bajito. Ahí ya no me voy a escuchar con eco, pero me van a escuchar más bajito. Ajá, ahí te escuchas bajito, pero sin eco. Pues ahí sí, ustedes escojan si quieren que me escuche como sonidero o que quieren o ponen como más atención. Ok. O le subimos el volumen a la... No, sí, está bien. Creo que sí, así estamos bien. Bueno, pues. Sí. En el caso de las sociedades, hay personas que dicen que las sociedades no funcionan o que han tenido alguna idea de que las sociedades no funcionan. ¿Qué opinión tienes al respecto? Hace muchos años, mi maestra de la maestría fue buenísima. Mi maestra de Derecho de la maestría era buenísima, era así maravillosa. De hecho, se llama María Carmen Diep. Si alguien la conoce, dígale que le mando un gran abrazo porque me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Y entonces yo estaba más chavo y le preguntaba mil cosas. Y un día le hice una pregunta similar. Y dije, oye, fíjate que no sé si tú me puedes asesorar, quiero hacer una sociedad, la. Entonces ella me dijo, mira, yo de sociedades no sé mucho, pero mi papá sí, que era un abogadazo, ¿no? Me dijo, te voy a conseguir una cita. Entonces ya lo visité ahí en su casa y ya le conté mi interés por crear una sociedad. Y me dijo una cosa que nunca se me va a olvidar y ahí se las paso al costo. Me dijo, mire muchacho, si las sociedades fueran buenas, dos hombres se casarían con la misma mujer. Ok. Entonces, yo no le hice caso, hice una sociedad y me fue muy mal, muy mal. Ese fue mi caso, no quiere decir que ese sea el estándar. Más bien, si quieren crear una sociedad, tendrían que ser muy conocidos, de asegurarse de que todo esté por escrito y que todo esté ante notario público, o sea, que haya una fe pública, que si van a manejar dinero de alguna manera, o si se van a manejar inversiones, que tengan todos incluso que lo hagan como tiene que ser, ¿no? Por estatutos y que se inscriban en el registro público de la sociedad, de la propiedad, y que hagan sus asambleas, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, hablar de una sociedad ya es un paso mayor para un negocio. Si lo quieren hacer como un negocio bien hecho, o sea, como una sociedad bien hecha. Si hablan de la sociedad donde dos amigos ponen a un chagarrito, pues bueno, eso es otra cosa. Pero de todas maneras tienen que dejar todo súper escrito. No me acuerdo cuándo fue, pero hace un tiempo me preguntaba un conocido. Bueno, me refería a que su amigo desde la prepa quería hacer una sociedad con él. Y me preguntó cuál era mi mejor consejo. Le dije, ponlo por escrito. Hagan un contrato que tenga un tiempo límite, donde se especifique qué van a obtener cada uno de la sociedad. Si él va a meter dinero o tú vas a meter dinero, que el otro tenga un pagaré, es decir, un título de crédito que ampare, cómo va a ser la participación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con un contrato súper bien redactado. Le dije, me dice, no, pero ¿cómo? Si es mi amigo. Le dije, pues sí, pues bueno, si quieres que siga siendo tu amigo, pues ahí está la cosa, ¿no? Le dije, va a funcionar de dos maneras. Se llama Luis, quien me preguntó. De hecho, los dos se llaman Luis, qué raro. Pero bueno, le dije, si la otra persona es realmente tu amigo y lo está haciendo sin ningún ánimo de transarte, no va a tener ningún problema con que todo se haga legal y que todo esté transparente. Si la otra persona no quiere, pues algún interés chueco tenía, ¿no? Y ya. Entonces, esa es mi opinión como, entre comillas, rápida de las sociedades. Ok. Vamos a decir que establecemos un negocio, ¿no? Ya sea por Ajá. sociedad o ya sea de manera individual. ¿En qué momento debería, bueno, más bien, hay un momento para que empiece a dar ganancias, hay un tiempo para que empiece a dar ganancias, o depende de cada negocio? Imagínate que tú te quedas sin empleo hoy, Ajá. pero que haces una paella súper rica. Ajá. Así súper deliciosa. Todo el mundo, tus amigos, cuando la has hecho, te dice que está súper sabrosa. Deberías de venderla. Ajá. Y entonces hoy te quedas sin empleo y ya no tienes ingreso. ¿En cuánto tiempo crees que debe dar ganancias? Para mañana. Para mañana, exactamente. Pero, o por ejemplo, no sé, tienes un empleo que
que por alguna razón te deja muchas horas libres y quieres empezar a tener un negocio, ¿cuándo crees que debe haber ganancia? Bueno, ahí tal vez puedo esperar un poquito, ¿no? Exacto. Entonces hay que entender que no hay una regla escrita para ello. O sea, sí, el ideal sería que de inmediato empieces a ganar dinero, pero también va a tener que ver, o tiene mucho que ver con las necesidades que tenga la persona y el entorno mismo de la persona. Hay que entender que no hay una regla escrita para los negocios. O sea, hay lineamientos que nos pueden ayudar a comprender cómo manejar un negocio de mejor manera, pero no hay una regla escrita. O sea, no está escrito en piedra, pues. Aunque, no sé, aunque ustedes y yo hiciéramos el mismo negocio exactamente, cada quien lo va a manejar de manera distinta y tendremos metas distintas. A lo mejor, por ejemplo, en mi negocio de muebles que les comento, yo ya estoy colaborando, justo hoy en la mañana tuve una reunión con otra persona para meter una línea completamente distinta de muebles, que no sean todos de madera, sino mezclar metal con madera. Y es una línea nueva, pero ya no lo voy a hacer yo solo. Y eso implica más gente y implica más cosas, ta. Pero eso soy yo. A lo mejor va a haber una persona que quiere tener, o tiene un negocio de lo mismo, que fabrica muebles, pero solo está él o ella. Entonces, va a depender mucho de cada persona, ¿sabes? Ok, justo el tema que dices, la diversificación, ¿es importante? ¿O primero te tienes que centrar en una sola cosa? Ojalá nunca hayan tenido un problema legal. Ojalá nunca hayan tenido un problema legal. Si lo han tenido, van a buscar a un abogado y se van a dar cuenta que probablemente si encuentras un abogado que se dedica a cuestiones comerciales, no te vaya a querer ayudar en un divorcio. O sea, si no, eso es un abogado que sepa de lo familiar. La familia. Y viceversa, ¿no? Ujú. O de cuestiones comerciales o de cuestiones penales. Siempre nos dicen, busca un especialista. No sé ustedes, pero yo generalmente prefiero especialistas para las cuestiones que son como muy de cuidado, ¿no? Por ahí hay otro esfuerzo de mujeres, aquí en San Luis, donde la persona que lo lidera se dice súper experta en negocios, pero nunca estudió negocios. No la estoy denostando, o sea, a lo mejor por chiripa ella aprendió a administrar, pero se está vendiendo como que tiene la última regla para administrar los negocios, y no es lo mismo. Ok. Ajá. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Diversificar es bueno, porque te va a dar más ingresos, pero no de inicio. O sea, de inicio, si por ejemplo vendes pasteles, pues yo te diría, pues dedícate a vender pasteles, ¿no? Hasta que estés lo suficientemente maduro o madura para voltear a ver qué más puedes hacer. Y obviamente te diría que diversifiques dentro de tu propio ramo. O sea, si ya tienes o entiendes el negocio de la comida o de los alimentos, por ejemplo pasteles, a lo mejor dices, bueno, pues ya no quiero vender postres, o además de postres, ¿qué más puedo vender? O, a lo mejor, o qué otro postre puedo vender, ¿no? A lo mejor pueden vender galletas. Y son diferentes a los pasteles o a los panqués, porque son más chiquitas. O a lo mejor dices, ya no quiero vender galletas, o quiero vender galletas sin gluten. Entonces ya es otro tipo de mercado. Lo que hay que entender es que la diversificación no siempre se da con productos. La diversificación, perdón, sí, la diversificación también se puede dar por los mercados a los que atiendes. Por ejemplo, ahorita en este momento, en la fábrica de muebles, pues sí fabricamos muebles y todo, pero me acaban de pedir que haga una maquinita como esas de los 80s, ¿saben? Este arcade grandote con las palanquitas y eso. Sí. No es mi negocio principal, nunca lo había visto, pero tengo todas las herramientas y todo el conocimiento para que se desarrolle y se haga. ¿Qué creen que dije? Sí. Pues sí, claro, porque es un ingreso distinto, ¿no? No estaba dentro de mi mercado objetivo, pero a lo mejor es un nuevo mercado que no he explorado. Entonces, pues vale la pena. No sé si me explica un poco con lo de la diversificación. Sí. Sí. Si tuviéramos, bueno, si pudiéramos hacer un resumen acerca de, o sea, emprender, ¿cómo empezamos? O sea, digamos los pasos para emprender. Bueno, primero quitándonos la palabra emprender de la cabeza, me cae gordo. Está muy desgastada. ¿Cómo iniciamos un negocio? Así. Piensa qué sabes hacer y piensa a quién le puede servir eso que tú sabes hacer. Ese es el primer paso. Antes de hacer cualquier cosa, pensar qué sabes hacer. Sin importar lo que sea. O sea, si sabes tejer, si sabes bordar, si sabes dar clases,
si sabes producir algo, no importa. Piensa qué sabes hacer, o sea, reconócelo. Después, reconoce el nivel de profundidad con el que lo sabes hacer. Porque no es lo mismo. Justo hace rato estaba criticando a una chavita que dice ser influencer. Yo no creo que haya influencers en San Luis Potosí, pero ella dice ser influencer. Le estaba viendo por Instagram porque ella va a dar un taller de mercadotecnia. Ok. Pero solo va a dar un taller de mercadotecnia porque ella es atractiva físicamente y le toman muchas fotos y tiene muchos seguidores. No es lo mismo. O sea, a lo mejor sabe ella posar para las fotos, pero no es lo mismo que de un taller de mercadotecnia. Son cosas distintas, ¿no? Muy diferentes. Ujú. Ajá, entonces también hay que ser humildes y responsables con el nivel que tenemos para hasta dónde podemos dar el servicio. O sea, yo me acuerdo que creo que fue el año pasado que me pedían que hiciera una estructura de herrería como para unas gradas. Yo le dije a la persona, ¿sabes qué? No. Me dijo, ¿por qué no? Pero mira, tú puedes, eres de mi confianza, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Le dije, porque eso lleva cálculos estructurales avanzados de ingeniería. Y yo no soy ingeniero. ¿Por qué? Porque lleva fuerzas y cuando brinquen se van a mover. Y, o sea, son muchas fuerzas las que entran en juego, ¿no? Y entonces a eso no le entro. Me dijo, pero tú haces análisis de fuerzas. Y yo, pero más chiquitas. O sea, sí analizo fuerzas para un mueble, para una banca, para una silla, pero no es lo mismo hacer eso que hacer una grada para, no sé, 1000 personas, ¿sabes? Entonces también hay que entender, entonces, primero, o sea, pensar qué sabes hacer y hasta dónde lo sabes hacer. Después, pensar a quién se lo puedes vender o quién pudiera requerir ese servicio. Una vez que ya tienes esos dos, hacer tu mapa de empatía, como pensar, como tratar de pensar como esa persona. Y 4, hacer una pruebita chiquita de a ver si es cierto que funciona. Hacer tu producto para esa persona, o pensando en vendérselo a esas personas o a ese tipo de personas, ese grupo de personas, y hacer una prueba chiquita. O sea, no tienes por qué gastarte todos los ahorros del cochinito, todo lo que te dan en la Afore, o o lo que te adelantan en tu Afore. Si a lo mejor puedes hacer una prueba chiquita nada más para justo eso, como una prueba, a ver si jala. Antes de que pongas en riesgo todos tus activos o toda tu lana, pues, puedes hacer una pruebita, que sería lo más recomendable, ¿no? Y también poner indicadores de y cómo compensar, cómo sabrías si esa prueba fue exitosa, de manera objetiva. O sea, no nada más porque te digan que es bonito, sino a lo mejor cuántas veces te compran, o quién te compró, a qué precio te compraron, porque hay otra teoría que se llama análisis experimental, también emergida de la Escuela de Negocios de Harvard, eh, que te dice que puedes jugar con las variables con las que haces tus anuncios o tus posts, o pero pues bueno, es un tema un poco extenso, ¿no? Entonces, yo creo que esos serían los pasos principales. Okay. Y bueno, en el momento que se te ocurra algo, hazlo, ¿no? Porque a lo mejor Sí, cuando ya se te ocurrió algo, bueno, cuando tú piensas que todavía no puedes o le das vueltas al asunto, a alguien más ya se le ocurrió y se te adelantó, ¿no? sí, hay que entender que no necesita ser perfecto. Necesita cumplir con la función que está buscando tu cliente. Y ya. Por ejemplo, yo doy un entrenamiento de artes marciales. Creo que tú sabías, ¿no, Gaby? Ujú. Yo doy un entrenamiento de artes marciales. Estuve en escuela física 14 años y decidí cerrarle hace un par de años. Y la cosquilla esta de haber entrenado tanto y de saber tanto de artes marciales, pues nunca se va, ¿no? Entonces siempre quiero tener un grupo como para compartir este conocimiento con otros. Para dar una clase solamente se necesitan dos cosas. Alguien que quiera enseñar y alguien que quiera aprender. Todo lo demás es vanidad. Ajá. Y tengo un buen grupo de personas que entrenan conmigo. O sea, entrenamos justo frente del Asta Bandera. Bueno, hoy no entrenamos porque estaba lloviendo, pero generalmente entrenamos ahí. Ajá. Pero no necesito, por ejemplo, tener un super sonido, o no necesité tener una super colchoneta, no necesité cojines. Sí tenemos cojines, pero no los necesito. No necesité vestirme como persona oriental, porque aparte de eso me cae gordo, porque pues, no necesito, o sea, porque el conocimiento está dentro de mí, ¿sabes? Pero ese es mi enfoque, ese es mi enfoque. Sí. Entonces, si se fijan, mi producto no es perfecto, mi servicio no es perfecto en el estándar de perfección que ya tuve, de la escuela, de los reconocimientos, de no sé qué, de las medallas colgadas en la pared, de los espejotes, No. Y sin embargo, la gente sigue viniendo, ¿sabes? Porque lo que yo ofrezco vale. No sé si respondí por ahí. Sí,
Tenemos aquí una pregunta. Dice Ajá. Pris Díaz. Buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo podría crecer un ciber? Gracias. Hacerlo crecer. Uy. Bueno, es que depende de un chorro de cosas, Pris. Depende de tu ubicación para empezar, para saber si tus usuarios todavía siguen interesados en rentar un ciber, porque afortunadamente y desafortunadamente para ti, cada vez es más fácil tener una computadora en casa o un medio de acceso a tecnologías de la información. Entonces, eso es bueno para la gente, pero no es tan bueno para tu negocio, porque cada vez lo piden menos. ¿Qué podrías hacer? Pensar eso, ver tu entorno primero para ver si se sigue necesitando o dónde se sigue necesitando. De otra manera, no vas a lo mejor te compras, no sé, por así decirlo, te compras otras 5 computadoras y te pones enfrente o te pones en una zona donde la gente no necesita rentar una computadora. Entonces, toda tu inversión se va a caer. Yo más bien te invitaría a que antes de pensar en crecer, hicieras un análisis de dónde estás colocada, si siempre estás teniendo gente que está esperando para rentar una computadora o si siempre tienes computadoras disponibles. Este es algo que no me acuerdo a quién le acabo de decir, creo que hace 2 semanas. Decía, deja que tus usuarios hagan que crezca tu negocio, no al revés. No crezcas tu negocio porque tú crees que va a crecer. Deja que la demanda te crezca el negocio, no al revés. Entonces, si tú siempre tienes ya las computadoras que tienes ahorita y tienes siempre gente parada, 1 o 2 personas, siempre necesitas 1 o 2 computadoras, no necesitas 5. Pero si siempre tienes computadoras vacías, entonces no es un momento ni el lugar para crecer el negocio. No sé si me expliqué por ahí. Sí, sí, sí. O a lo mejor, bueno, no sé, impresiones o Copias, copias ¿no? o CURP, por ejemplo, que es tan socorrido el CURP. Sí, pero entonces ya estamos hablando de diversificar el servicio, no de crecer el ciber. Son cosas diferentes. Ok. Ujú. Entonces a lo mejor también podría ser por ahí, diversificar el servicio. Pues sí, puede, por ejemplo, algo que pasa mucho en los pequeños negocios es que llegan y les preguntan, oiga, ¿tiene copias? Y nada más dicen, no, y ya le siguen en lo suyo. ¿Y tiene copias? No, le siguen los suyos, pero nunca hacemos o nunca se hace estadística de lo que están pidiendo y que no tenemos. Pidiendo a la gente, Lo importante de lo que la Ajá. gente está demandando. Ajá. Exacto. Por ejemplo, si yo, no sé, si yo tengo un centro de meditación budista y viene la gente y me dice, oye, ¿y no das clases de chino? Por ejemplo, es un decir, fue lo primero que se me ocurrió. Y yo no. Y no me doy cuenta que a cada mes tengo 20 personas diferentes que vienen a preguntar por el idioma chino. Estoy perdiendo una oportunidad ahí. Por no poner atención o porque porque necesito tener a alguien que se encargue del negocio o atienda, pero no le digo que ponga atención a este tipo de cosas. Porque finalmente, hacer estadística no significa tener la supermaestría en estadística, que sí hay, sino poner atención a lo que te está pidiendo tu usuario, ¿no? O tu usuaria. Hay unas chavas que venden ropa en Himno, que siempre hacen como transmisiones en vivo y siempre están viendo qué traer, y siempre cambian la ropa. Ellas están atentas y siempre se les vende todo. ¿Por qué creen que pasa? Porque ven ¿Saben? Exactamente. No, y aparte ven a su público. A su público meta. Exacto. Y las escuchan, realmente las están escuchando sobre lo que le están pidiendo. No nada más es como, yo quiero vender esto y a fuerza quiero vender esto. Porque a mí me gusta, yo lo quiero vender. Exactamente, así pasa. Al final de cuentas es observar siempre. O las tendencias, Ajá, ¿no? sí. Las modas, qué modas hay. Okay. Sí, todo. O sea, finalmente hay que entender que cada negocio tiene su chiste, si lo quieren ver como un chiste. Yo le diría que todo negocio tiene su arte. Claro. No importa lo que hagan, no importa lo que hagan. Todo negocio tiene su arte y hay que entender pues a quién te lo está pidiendo, ¿no? Lo que te están pidiendo. De manera personal o, bueno, particular, ¿das asesorías? Sí, justo fue muy coincidente porque unos amigos que tienen una cervecería, se llama Central San José, a ellos les di asesorías de negocios y les fue muy bien y ahora tienen como un restaurante, ¿no? Entonces, ya me invitaron a dar unas pláticas presenciales con ellos. Igual como esta conversación que ha sido un poco informal, pero a la vez pues compartiendo un poco de lo que sé. Claro. Y esta semana ha sido mucha gente que se acerca a decirme, oye, necesito que me des asesoría para mi negocio. Sí, claro, con gusto. Sí, claro, con gusto. Entonces, sí los acompaño en el desarrollo desde su modelo de negocio
o hacer la prueba piloto esta de la que hablábamos a través de un procedimiento, o si quieren desarrollar un nuevo producto, o sea, sobre muchas cosas, ¿no? Ok, Ok. pues a ver. ¿Y dónde te encontramos? ¿Dónde te encontramos? ¿Algún teléfono? ¿Algún Sí, Redes sociales. redes sociales? mira, la verdad es que en redes sociales solo tengo Twitter, y Ujú. luego pongo barbaridad y media, pero pues ahí me pueden encontrar No, en serio. como Julio CE de César, Julio C, D de dedo, P de Pepe, Julio C de P, en Twitter. CDP. Ajá, Arroba Julio CDP. ajá, exactamente. Solamente tengo Twitter. Si me quieren encontrar como en la cuestión de, o sea, si me quieren encontrar por otro medio, por ejemplo por Facebook, tengo mi página del negocio de muebles que se llama Acerrín. Ya cerraste. No, solo se llama Acerrín, pero justo fíjate cómo es importante. Sí, Elegí ese nombre justamente por lo que acaba de pasar. por eso, Porque porque te lleva a, A ligar. a ligar. Ligas. Ajá. y la gente ya no se olvida que se llama así, ¿sabes? Ya no se Sí. les olvida. Y en Instagram también estoy como Acerrín, como @Acerrín_ en Instagram. Ajá, en Twitter. Y en Instagram y Facebook, Ajá. como Ujú. Acerrín. Y déjame encuentro. Yo ya soy como esos viejitos que ya no se saben su número de teléfono. Dile, Les yo voy a no- pasar el WhatsApp del mismo negocio que les platicaba, por si Sí. me quieren mandar WhatsApp primero. O sea, si ustedes me mandan WhatsApp, me dicen, oye, te vi con estas muchachonas de Expormonía y quiero platicar contigo de mi negocio, con mucho gusto los atiendo, nada más que me manden un WhatsApp, porque luego la verdad es que ando como loco. Generalmente me muevo en moto, entonces ando como para todos lados y no es tan fácil contestar cuando ando en moto. Claro. Entonces, el teléfono de ahí, para que me manden WhatsApp, es 44 45 38 80 73. 8073. Ajá. Ok, WhatsApp. Sí. A ver, y platícanos eso de las clases que das en el Asta Bandera. A ver si platícanos, que eso nos interesa. ¿De qué son? Son de Kung Fu. Ok. Resulta ser que hace muchos años empecé a entrenar algo similar a Kung Fu aquí en San Luis Potosí. Después me fui a seguir la búsqueda de... Bueno, el Kung Fu tiene como muchos estilos, tiene como 82 estilos diferentes reconocidos por el gobierno de China. Son diferentes entre sí, como los diferentes tipos de yoga que existen, valga la comparación. Entonces yo hago uno en específico, o me decían que hacían uno específico, y yo como que no le creía mucho a ese profesor. Porque luego, no sé, era como raro, se contradecían muchas cosas, ¿no? Y se enojaba si uno investigaba, entonces era así como, ¿por qué se enoja si está tan seguro, no? Entonces, después me fui a entrenar a la Ciudad de México, después me fui a entrenar a Morelia y después me fui a entrenar a Estados Unidos. Y resulta ser que llegué con la persona que trajo el Kung Fu a América y hace este estilo de Kung Fu en específico. Ellos están en San Francisco, California. Y bueno, ha sido una cosa apasionante. A mí me cambió la vida el Kung Fu, o sea, me ayudó a enfocarme, me ayudó a desfogar mi energía, porque aparte soy hiperactivo, creo que Gaby me conoce y podrá decirlo. Soy hiperactivo, o sea, tengo muchas ideas y muchas cosas, entonces eso me ayudó a ponerlas en su lugar. Y me gustan los valores que tiene. La cultura es muy similar a la mexicana, la cultura china en muchas cosas es muy similar a la mexicana, pero me encanta que al menos lo que yo hago se hace de manera tradicional, con base al respeto. O sea, si van a aprender a defenderse, si van a aprender a pegar, si van a aprender a patear, pero no a pasarse de lanza, que no es lo mismo. Y técnicamente van a aprender a hacerlo bien, que no es lo mismo ir y gritar y ponerte un super uniforme y lo que sea, si cada vez que pateas tienes el riesgo de lesionar. Por mi parte, estoy como súper certificado también por CONADE, como instructor, obviamente por la Asociación Internacional esta que les digo, y mis clases son súper relajadas, o sea, así como estamos platicando ahorita, así son mis clases, pero vamos a calentar, el calentamiento es importante por esto, nos ayuda esto, está pasando esto en tu cuerpo, pues les voy explicando qué sucede, y después les explico, no sé, si la técnica de hoy es dar un golpe, les explico cómo se debe colocar el golpe desde el inicio, desde que cierran el puño, hasta cómo debe estar colocado el cuerpo, y empezamos a repetirlo, ¿no? Hasta que a través de la repetición van ganando la maestría. Entonces, así son mis clases, como despacito, con respeto, sin gritos, no me gusta gritar. Creo que estamos en una era donde la gente somos lo suficientemente inteligente para saber que si vamos a entrenar y ya. Y si hay momentos de que tienen que hacer algo de intercambio de golpes o algo así, bueno, pues es parte del show, ¿no? Pero siempre y cuando se hace con respeto
y pues cuidándose para no lastimar a los demás. No sé si... ¿Tiene un límite de edad? Mira, ahorita tengo un chavito, el más chiquito que tengo tiene 5 años, si no me equivoco. Saludos, Luis, si me está viendo por ahí. Y el señor más grande que entrena tiene 67, si no me equivoco. Entonces podemos ir. Sí, No podemos ir, vamos en el rango. Porque mis clases, a pesar de que son dentro de un grupo, el entrenamiento es personalizado. O sea, por ejemplo, no sé, si alguien llega y me dice, tengo una lesión en la rodilla, yo voy a ajustar, es mi responsabilidad como instructor, ajustar el entrenamiento para que esa persona fortalezca los músculos alrededor y no cargue tanto peso ahí. O sea, hay un ejercicio que no puede hacer, ser sincero y decirle, esto no lo vas a hacer porque te vas a lastimar, no te ayuda. Entonces también soy muy responsable en ese tipo de cuestiones, ¿no? Como para, no tengo un estándar como en las películas de que todos tienen que patear arriba de su cabeza, pues no. No, O sea, yo estaría tapado del cerebro si quisiera que todos hicieran lo mismo, porque pues hasta en el cuerpo somos diferentes y tenemos habilidades diferentes, ¿no? claro. Entonces así como estábamos platicando, así son las clases. ¿Y qué día dan las clases? Digo, ahora sí ya nos animamos a ir. Son los miércoles y jueves. De hecho, les pasaría el nombre de las redes de la escuela, pero está muy raro. La verdad es que está muy raro. A ver, déjense lo pongo aquí en WhatsApp a Gaby para que vea que sí está muy raro. Ok. A ver, Entonces son que tiene que ver miércoles y jueves. miércoles Ajá. y jueves. miércoles y jueves a las 7:30. Hong Sing Won. A ver. Ahorita lo Ok, Sí, ponemos. Hong Sin en México. Ajá. Ujú, Así pone. sí. Ahorita lo escribimos. Creo que todo está como @Hunsin, así, si no me equivoco. Ese es en Facebook. Es en En Facebook, Twitter e Instagram, creo que todos están así con el mismo usuario y me lo sacan de allí. Puedes poner arroba. Ujú. Ah, no, cierto, es @Hunsin, ya me acuerdo. Bueno, ya no me acuerdo, ya le busqué. Hun. Sí. Ajá. Ajá. Sí. Sí. Ajá. Listo. Entonces, miércoles y jueves, A las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. Mañana vamos a estar en la concha acústica de la Santa Cruz, para que si llueve no nos vamos a mojar. Entonces, si alguien quiere ir a probar, a ver, lo que sea, lleguen con toda confianza. Yo me llamo Julio. Si quieren entrenar, vengan. No necesitan nada más que pants, ganas y ya. ¿Tenis o Vale, Karen. descalzos o cómo es? No, digo, Mira, descansos no, siempre me ha dado asco. Yo no sé cómo lo hacen estos artes marciales. Porque yo no sé qué vaya a traer el otro en la pata, ¿no? Entonces, Y te agarra acá la cara. ok. sí, la verdad es que a lo mejor me escucho muy sangrón, pero también es una cuestión de higiene, ¿no? Si Ujú. estamos hablando, si hace rato hablé del respeto, pues también hay que hablar del respeto a la integridad física de mi compañero, en todos los aspectos. Entonces, no, acá es con tenis o con tus zapatos. Si tienes ropa cómoda, qué bueno, y si no puedes venir en jeans, nada más que te permitan moverte. Ujú. Y no necesitas nada especial, o sea, yo a veces llego con camisa de vestir, a veces llego con una playera como la que traigo ahorita, si lo alcanzan a ver. Sí. A veces llego con jeans, a veces llego con pantalones de vestir, a veces llego con pants, o sea, porque hay que entender que el Kung Fu se entrenaba así, y se ha entrenado así por miles de años. Que nosotros lo hayamos occidentalizado y tratar de ponerle una cosa ahí mística alrededor es otra cosa. Pero pues ellos entrenaban con su ropa diaria, ¿no? Incluso las fotos de los primeros maestros entrenando aquí en América, te estoy hablando como de 1930, están entrenando con ropa de vestir. Entonces, también no me pongo ñoño ni loco con esas cosas, ¿no? Tampoco que la gente vaya. No, nada más que sea lo de la ropa, Pues igual hay que darse una la vuelta. ropa más cómoda y con la que te sientes a gusto. Ajá, ya que si alguien quiere llegar vestido de chino y con su bolito y todo, pues también se vale, pues es su decisión, ¿no? La cuestión es que vayan y prueben. Ajá, Conozcan. exacto. Ujú, justamente. Igual Sí. también hay niveles, tienes grupos así como inicial, avanzado, no sé, intermedio. Es un solo grupo, como te dije, el entrenamiento es personalizado. Por ejemplo, Alfredo, que fue quien atendió el grupo mientras yo estuve en Estados Unidos, tiene 7 años entrenando conmigo. Pero cuando entrenamos, entrenamos todos parejos. Por ejemplo, el calentamiento, y luego ya le digo, a ver, tú te vas a poner a hacer eso, tú te vas a poner a hacer aquello, y tú esta otra cosa. Ese es mi trabajo al final de cuentas. Ok, que estar pendiente Ajá. de todos. Sí, claro, por supuesto. Entonces, que no se preocupen de nadie agandalla a nadie. O sea, aquí la cosa es, el que sabe más tiene la obligación de ayudarle al que sabe menos. Ya, punto. No de agandallarlo como se hace en la mayoría de las escuelas. Okay. Sí, no, y eso es bueno, porque luego cuando vas a entrenar, bueno, en particular que
te metes a un gimnasio o algo, y estás preguntando, ¿y ahora qué? No, pues que ponte tantas. No, espérame, estoy empezando. Déjame Sí, que se cada caliente quien. el músculo. Sí, justamente por eso es la importancia de, pues, de estar certificado, de saber realmente de planeación deportiva, ¿no? No nada más Sí. hacerlo como me enseñaron o como me pusieron a mí a hacerlo, ¿no? Que es como se estila en muchos lugares. Claro. Pero bueno, ya no me quiero tan criticón, más bien soy muy comprometido con lo que hago. No, pero eso es bueno. O sea, pues habla de comprometerse, ¿no? O sea, Ujú. que estás al pendiente de cada una de las personas. Que a veces Sí, por ya supuesto. cuando son grupos y así como dices, ahora hagan todos estos y ya no pones atención a nadie. Por ejemplo, me pasó mucho en la pandemia que mucha gente me decía, oye, ¿no me puedes dar clase de defensa personal en línea? Y yo, no. Me decían, ¿por qué no? Y yo, porque no sé, pero empezar no te he hecho ninguna prueba para saber cómo está tu cuerpo. Y luego, los movimientos son tan específicos que si los haces mal te vas a acabar lesionando. Y necesitas sentir, literalmente sentir cómo se mueve la otra persona e intuir cómo va su cuerpo, ta, 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 ta. Sí, son Entonces, muchos por eso no se puede. Sí, son muchos detalles, pues tienes que verlos. Sí, justamente, y tocarlos, o sea, sentirlos vaya, la expresión correcta de la palabra, ¿no? Sí. Sí, sí, claro. Pero bueno, al final de cuentas es un adiestramiento. Así Sí. es. Sí, claro. Entonces, pues hay que ir. Hay que ir entonces. Hay que ir Vamos a darnos a una la vuelta. clase. Entonces el día de mañana dices que vas a estar en la industria de la aviación, ¿verdad? Sí, en la concha acústica que está pegadita a la iglesia, de la Santa Cruz. Ujú. Quien quiera ir, que llegue, diga que nos vio acá en Expoarmonía, y ahí le damos trato super VIP. Ok, muy bien. claro. Perfecto. Bueno, pues creo que es momento ya de despedirnos. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Bueno. nada más dar los detalles de, ¿cómo se llama? De las noticias, como dijimos la vez Sí. pasada. Vamos a tener avisos parroquiales. Avisos parroquiales. Si nos permites, Julio. A ver, yo por mientras me pongo un bigote, a ver, a ver. A ver si nos quieres acompañar también. Claro, vamos a estar, va a ser Expoarmonía, la primera edición en Aguascalientes, 4 y 5 De septiembre. de septiembre. 4 y 5 de septiembre de Expoarmonía Aguascalientes. Y bueno, pues ya tenemos, Entonces, bueno, ya tenemos exactamente el lugar, la hora y todas las cuestiones que tienen que saber. sí, va a ser en el Hotel Marriott de Aguascalientes, sábado y domingo de, ¿qué hora va a ser? De 12 del día a 8 de la noche. 8 de la noche, ambos días. Entrada libre y pues así, para que vayan Igual, y si gustas conozcan. acompañarnos y dar una clase de Kung Fu, Una ahí. demostración Hay espacio, ahí a ¿eh? las Hay personas, espacio sí. para la gente que... Fíjense que tengo un muy buen amigo en Aguascalientes que tiene muchos años en la trayectoria de Kung Fu. Estaría muy, pues, muy oye, interesante estaría para que que nos- nos haga una demostración. También forma parte de autoconocimiento. ¿Sí? Sí, claro, claro. Bien. Y además hay un espacio muy bonito al aire libre. Sí, Un área de jardín. para que nos dé una clase y la Así gente que se estás interese. cordialmente invitado. Ya nada más te pones en contacto con nosotros o con Gaby y ya. O nos pasas el Muchas contacto gracias. del amigo O de tu amigo de Aguascalientes. en Aguascalientes también. Ajá. El espacio es para eso, para compartir. Muy bien, muy bien. Pues sí, entonces ahí los esperamos y recuerden que si tienen algún conocido como Julio en Aguascalientes, pues pásenle la información porque va a estar muy padre. Todo, bueno, dentro de las cuestiones que nos marcan la Secretaría de Salud acerca de sana distancia, de uso de gel, de temperatura, etcétera. La verdad es que va a ser un evento muy interesante. Es la primera vez que estamos en Aguascalientes La primera vez. y eso nos emociona. Claro, o sea, sí, se está dando expectativa. Va a haber pláticas, conferencias de cooperación voluntaria y por supuesto va a haber también stands de entrada libre. Bueno, la entrada es libre Sí. a la expo, ¿no? Nada más vamos a tener una conferencia que se va a cobrar, la de Gerardo Amaro, y de todas las demás son de cooperación voluntaria. Así que para que nos acompañen y disfruten de esta Expoarmonía. Pues bueno, ahora sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Julio. Qué bueno que nos acompañaste, que nos diste esta plática. Creo que fue muy, muy instructiva. Muy, muy interesante, la verdad. Espero que Nos quedamos con nosotros muchas... nos quedamos con mucha información, o sea, para ir armando bien todo.
todo el plan Pues para los todo que el tienen plan. negocios, consultorios, para todas las personas que están interesadas en... Porque a veces es más fácil, porque Sí. mucha gente lo dice, no, pues lee tal libro, Claro. compra tal libro, pero a veces no se adecua a la forma de pensar del mexicano, ¿no? Por decirlo así. O a la experiencia que estamos viviendo. Ujú. Entonces, si es, como dices, si tú ya pasaste por esa etapa de emprender, que no te gusta la palabra emprender, de iniciar el negocio, esto te ayuda mucho, ¿no? Sí, bueno, sí es importante. Bueno, yo, por ejemplo, formo parte de una cosa que se llama Laboratorios de Ideas de la Escuela de Negocios de Harvard. Sí, Y entonces me chuto un chorro de artículos de negocios y obviamente todo lo que yo digo está sustentado en teoría, ¿no? claro. Entonces lo que yo hago, pues es justamente ahorrarles el trabajo de Sí. ponerse a leer, porque pues yo ya por ñoño ya lo hice. Entonces, pero al final de cuentas, la verdad es que a mí me gusta mucho compartir pues lo que va surgiendo en mi cabezota con personas tan valiosas como ustedes y con la audiencia, porque justamente la especialización luego no está accesible para todos y también la cultura luego pesa, como tú dijiste, y a veces la verdad es que también la vida no nos da un tiempo para tener tiempo para leer, ¿no? Entonces también es eso, tampoco es como que el mexicano sea flojo, a lo mejor tenemos que trabajar demasiado y no nos queda tiempo ni energía para leer. Para leer, sí, claro. Ujú. Pero bueno, a mí un gusto, gracias por invitarme, ya como que ya seguimos en comunicación, ¿no? Claro que sí. También muchas gracias a la gente que invirtió un poco de su tiempo en observarnos, ¿no? Eso también, muchas gracias a toda la gente que está por allá viéndonos. No, claro, de todos modos aquí esto se queda grabado y en un ratito más lo vamos a poner en YouTube también para que la gente lo siga viendo. Padrísimo, ahí me comparten el enlace también. Claro que sí. Por Sí. supuesto. Muchísimas gracias a todos y recuerden que el próximo miércoles tenemos otra interesante plática como esta. Vamos a platicar de temazcal. El temazcal. Sí, El temazcal para el próximo miércoles. Así que bueno, pues están todos invitados, 8:30 de la noche a través de Facebook, en vivo por supuesto. Esto es Expormonía, Salud y Bienestar Integral en Ti. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Julio. Un abrazo y bueno, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8:30. Gracias. Gracias. Chao, bye. Gracias.